Perfecto. Buenos días. Muchas gracias a SUNAS por la invitación a esta conferencia. No soy un experto en temas de agua potable o de agua en general, pero sí he trabajado bastante en el sector eléctrico, que tiene mucho que ver con el sector de agua en nuestros países. Y por lo tanto preparé una presentación para explicar un poco la relación entre las dos cosas, por lo menos desde el punto de vista de la experiencia de Chile. Y gran parte de la exposición, lo siento mucho, será destinada al sector energía, para después terminar en las implicancias que eso tiene para el sector de hidroelectricidad. Entonces, voy a hablar del problema y voy a hacer una descripción primero de la situación de Chile, que es bastante distinta de la de Perú o la de otros países, van a ver por qué, en términos de energía. ¿Cuál es el conflicto que da origen a los problemas? Hasta hace poco la demanda por energía crecía más o menos a la tasa del producto. En 1990 había una demanda eléctrica de 6.400 gigawatts y en el 2015, 25 años después, había aumentado un 319%. De ahora en adelante parece ir bastante más lento. Y hay una ausencia total de hidrocarburos domésticos, hay altos costos de energía, hay desconfianza por falta de competencia del sector, hay tres generadores que tienen el 80% de la oferta del sistema interconectado. En 2014 hay una necesidad, de acuerdo a los convenios de la COP21, de pasar una matriz con menos emisiones de gases de efecto invernadero, y hay una gran oposición a proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos y de transmisión eléctrica, es decir, en todas las gamas. Desde aquí, esto muestra la curva de crecimiento del consumo de energía comparado con el crecimiento del producto. La de la derecha muestra lo que ocurre en los países de la Organización de Países Desarrollados, en el cual se ha desacoplado el crecimiento de la energía del crecimiento del producto. Y eso es lo que se intentará hacer en el futuro en el país, en Chile. En cuanto a disponibilidad de recursos energéticos, Chile no tiene hidrocarburos. Las importaciones netas de energía primaria, Chile es el país que aparece arriba, que importa. El resto de Latinoamérica es lo que aparece abajo, exporta. Y la línea amarilla es los países desarrollados, la OECD. Es decir, Chile tiene una menor disponibilidad que los países de la OECD en términos de recursos primarios de energía. En ese sentido somos bastante distintos de Latinoamérica en general. Durante los últimos años el precio de la energía ha subido muchísimo, como ven, producto de la sequía, de problemas de importaciones de gas con Argentina, de la subida del precio de los combustibles, de la oposición a los proyectos de todo tipo del sector eléctrico. Y por lo tanto la energía es una de las más caras del mundo. Acá tenemos el precio de electricidad para la industria del año 2014, que está cercano a la de Japón, está bastante arriba de la de Alemania, Colombia, y casi el doble de la de Perú. Lo cual no es bueno, digamos, para las industrias, han tenido que cerrar industrias. La matriz eléctrica se ha carbonizado, es decir, hay cada vez como no se pueden realizar proyectos de hidroeléctricos que son relativamente renovables, se ha tendido a producir más con centrales que emiten gases de efecto invernadero. Y en la izquierda es un escenario en que se puede producir más hidroelectricidad, el de la derecha es uno en el cual no se puede, y por lo tanto hay un enorme crecimiento en la parte roja de producción con carbón, la parte y por lo tanto muchas más emisiones. En cuanto a concentración, aquí ven un mapa de la concentración y ustedes ven que en los años 2008 2013 casi no hay variación en la concentración de las tres primeras, que suman 80%. Lo que no es
Lo que no es las tres grandes empresas es ese 19.5% que aparece ahí. Todo lo demás son las grandes empresas, las tres grandes empresas. Y este es el tipo de proyectos que se pretendía hacer, era poner ¿cómo se dice? Un dique para embalsar energía acá y generar cantidades bastante importantes de energía, no tanto como aparece en el lado occidental acá, pero oriental acá, pero para nosotros cantidades importantes de energía, porque además es de rendimiento casi constante. Esto es producto del deshielo de grandes, de lo que se llaman unas grandes extensiones de hielo que hay restos de los glaciares de las edades glaciales, digamos. Y por lo tanto es totalmente constante el flujo, por lo menos hasta que se derritan eso. Esto es la oposición a esos movimientos. Toda la calle principal de la ciudad llena de personas que estaban en contra de este proyecto, de proyectos que tapaban estos ríos. A pesar de ser proyectos que desde el punto de vista de, por ejemplo, cobertura de tierra, era muy poco. Discúlpenme, me pasé una. Bueno, van a ver en un momento que los proyectos estos eran mentalmente bastante buenos. Entonces vemos un panorama en el cual no hay muchas opciones. Y dado que no había muchas opciones y los precios eran muy altos, el nuevo ministro de Energía decidió, bueno, esta era la oposición, comunidades locales, comunidades indígenas, grupos ecologistas, grupos antisistema y, por último, los grupos que no querían tener proyectos cerca de sus casas. NIMBY, not in my neighborhood. Esto era, por ejemplo, el proyecto que se oponía al río, tenía esta foto, y esto es interesante también, porque en un principio se opusieron a la extensión de la Patagonia que sería inundada, pero las cifras eran que se inundaba una cantidad muy pequeña, porque eran áreas muy efectivas para producir electricidad. Y por lo tanto, tomaron esta foto, en la cual mezclan cosas que no tienen mucho que ver. Esa cordillera queda como 1000 kilómetros al sur del proyecto, ¿no? Pero es una cosa muy identificable por todo el mundo, entonces se puso esa foto, se ponía en los diarios y cosas. Este proyecto, el proyecto es como 2000 kilómetros al sur de Santiago. Son varias centrales en estos ríos de acá, y son centrales muy eficientes desde el punto de vista que, por ejemplo, hay una central, está acá, con 100 hectáreas inundada, produce 500 megawatts de energía, lo cual es de una enorme efectividad. En total, el proyecto producía 2.400 megawatts de energía con 6.000 hectáreas sumergidas, que es poco, además, un área que no vive nadie. Básicamente creo que había que mover 30 personas, 30 familias. No es... Era un proyecto desde el punto de vista energético muy atractivo, desde el punto de vista, por lo menos ambientalista, no era muy querido. Tal vez más importante que eso, hay una... bueno, después lo comento. Bueno, teníamos entonces lleno de problemas, y lo que hace el Estado era tratar de crear una política que tuviera algún tipo de legitimidad frente a la nación. Y lo que se hizo fue crear un programa que se llamó Energía 2050. La idea es crear una hoja de ruta de lo que el país tiene que hacer hacia el 2050. Y para ello creó un comité consultivo que tenía representantes de las distintas ministerios y organismos que están relacionados con energía, como vivienda. Ahora uno dirá por qué vivienda, pero es importante por temas de aislamiento. Hay muchas casas que el Estado entrega casas, pero no les provee de aislamiento, y por lo tanto las personas necesitan mucha energía para vivir cómodamente en las partes del sur. Entonces vivienda está involucrado, medio ambiente, transporte, bienes nacionales, asuntos indígenas, minería y Corfo. Esos son los representantes del gobierno. Habían ONGs como ABINA, Siglo XXI, la Central de Trabajadores, representantes de las comunidades, el World Wide Fund, representantes de los consumidores,
representantes de otros fondos de defensa ambiental, y ACERA, que es el gremio de los fabricantes de generación renovable, no convencional, es decir, solares, eólicas, cosas por el estilo. Habían gremios empresariales, mineros, generadores, distribuidores de gases, y académicos, biólogos, ingenieros eléctricos e industriales, y un economista que fui yo. Y tenía un grupo técnico de apoyo de muy buena calidad para respaldar con evidencia, con números, con estadísticas, las preguntas que nosotros hacíamos. Estos son los miembros. Lo voy a pasar rápido, no es importante. Y la idea fue crear mesas técnicas inicialmente para hacer como panoramas y esquemas iniciales. Después la etapa 2, que fue desde enero a septiembre de este año, con la construcción de una visión y hoja de ruta por este comité. Y después eso es transformado en la política, que supuestamente tendría el respaldo al ser aprobada por un grupo que tenía cierta diversidad nacional. Ahora, cuando a mí me pusieron esta cosa, yo pensé que las posibilidades de llegar a un resultado teniendo un grupo tan diverso eran cero. Con intereses totalmente contrapuestos. Entonces, la misión, básicamente, una de las partes esenciales es aprovechar fuentes renovables variables, conseguir consenso para poder realizar inversiones, descarbonizar aprovechando energía local, reducir la posición de inversiones, cumplir objetivos sociales de la energía. Y que era bastante difícil en un grupo tan heterogéneo y con intereses tan disímiles. Piensen ustedes la divergencia que hay entre las ONGs ambientales y las empresas de generación eléctrica. Y sin embargo están ahí todos. Una de las cosas que es interesante tal vez mostrar este gráfico. Ustedes miren este gráfico, las partes de color más intenso, este es el atlas de potencia solar, es decir, la irradiación solar. Y vemos que el sur de Perú y el norte de Chile, junto con tal vez el Gobi o algo así, son las partes de mayor irradiación solar del mundo. Y entonces el país, dado que no tiene otras fuentes de energía, le ha dado mucha importancia a la energía solar y también a la energía eólica, y vamos a ver después a la energía hidráulica. Pero la energía hidráulica hasta hace poco no se podían realizar los proyectos. Acá está un mapa un poco de cuánta energía dispone el país. En el norte del país, ustedes ven, esas áreas rojas son áreas particularmente atractivas para proyectos de las amarillas fotovoltaicas, y las rojas son proyectos de calentamiento solar, CSP. Y en azul está la hidráulica y en verde es lo eólico. Si uno suma todo eso, hay mucho más que la demanda de Chile, incluso Latinoamérica. En Antofagasta, entre paréntesis, esas áreas fueron definidas así, cumpliendo un montón de condiciones. La potencia que irradia es mucho mayor, pero esto era definido a cierta distancia de los centros de consumo, en lugares en los cuales eran planos, que cumplieron un montón de condiciones para que fuera fácil la instalación y no enfrentara problemas ambientales. Y con eso tuvieron esa cantidad de lugares. O sea, quiero decir, que esta zona no aparezca nada no significa que no tenga mucho potencial. Las zonas centrales al norte también tiene mucho potencial, pero no cumplía con el requisito de ser relativamente plano. Entonces, ¿cómo funcionó esto? Y les voy a contar porque es una experiencia para mí sorprendente. Tuvimos 2 días aislados en una parte de las termas, y lo que tuvimos que planear esos 2 días fue cuál era el plan que nos gustaría a todos nosotros, incluyendo los industriales, los mineros, los ambientalistas, los indígenas y todo, que nos gustaría que fuera el ideal de la energía al año 2050. Entonces, por supuesto, el ideal es una cosa que uno acepta fácilmente porque además es tan lejano el futuro que no hay problema, no hay conflicto. Entonces, todos queríamos energía barata y segura, que no fuera contaminante, con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, que hubiera un uso eficiente de la energía,
que hubiera acceso universal, todo el mundo tuviera acceso a energía de buena calidad las 24 horas del día. En nuestro país se usa mucha leña, entonces por lo tanto se pensaba en el uso sustentable de la leña, en el sentido que no significara matar bosques nativos, sino que fueran más bien plantaciones, que no contaminara, etc. Mayor participación del Estado y de las comunidades en desarrollo eléctrico. Y luego de estos 2 días estuvimos trabajando más o menos un día y medio a la semana, tratando de transformar esto en una hoja de ruta con la cual todos estuvieran de acuerdo. Y ese proceso obligó a los distintos grupos a ceder, porque ya no se veía solamente el lado de uno, sino que veía por qué razón las otras partes adoptaban ciertas posiciones. Y teníamos unos facilitadores que trataban de adquirir consenso, de conseguir consenso. El resultado fue, para mí, bastante sorprendente. Esta es la metodología, dónde queremos llegar, dónde estamos, qué brechas existen, de qué manera llegamos allá, quiénes son los actores clave. Y con eso tenemos que tomar una visión global, la situación actual, las brechas, con respecto a lo que queremos conseguir, qué lineamientos estratégicos podemos hacer, qué metas y plan de acción, y qué actores también lo involucrados. Y eso es lo que queríamos llegar al final. Ahora llegó por fin a los recursos hídricos, después de toda esta vuelta. En Chile, no estoy seguro si aquí ocurre lo mismo, los recursos hídricos tienen 2 atributos, pueden ser consultivos o no consultivos. Los recursos consultivos son aquellos que se consumen, por ejemplo la agricultura. No tanto en las ciudades, porque el agua en las ciudades, por lo menos las ciudades que no están en el mar, se limpia y se devuelve a los ríos. Hay tratamientos primarios y secundarios, y por lo tanto los derechos de agua de las ciudades son derechos de las distribuidores de agua de las ciudades, son derechos no consultivos, se han transformado en no consultivos. Pero así que la agricultura y un poco la minería y la industria son los que usan derechos de agua y los consumen el agua. La propiedad es total. Los derechos consultivos o no consultivos se pueden aprovechar para cualquier proyecto aprobado ambientalmente. Y en el caso de los derechos no consultivos, en el caso de los derechos no consultivos, es decir, aquellos que no se consumen, lo que hacen los usuarios es, el derecho que tienen es tomar una cuota de partida de los derechos que da derecho a sacar una cierta cantidad de agua del río y una cuota de vuelta de los derechos en que se retornan al río. Y eso está definido por ley y no pueden haber derechos superpuestos, por supuesto, pero sí deben respetar los derechos consultivos, los derechos no consultivos deben respetar los derechos consultivos que ya están establecidos en la zona intermedia. Ahora, a pesar de que funciona relativamente bien este sistema, es poco popular. Hay muchas críticas a la distribución inicial de estos derechos y hay de derechos tanto consultivos como no consultivos, y se sospecha mucha concentración en los derechos no consultivos y que hay especulación. Y por lo tanto, hace unos años se impuso un impuesto al no uso. Las personas que habían tomado derechos no consultivos y no lo están usando tienen que pagar. El uso del recurso no consultivo, es decir, para usos energéticos normalmente, ha producido muchos conflictos con las comunidades y con los ambientalistas. Con las comunidades porque los ríos de repente pierden una cantidad importante de su agua que es desviada, es devuelta, pero desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista visual es bastante distinto un río que tiene un caudal original, un río que se le ha quitado 3/4 del agua y al cual solo se le deja el caudal mínimo que se llama ecológico. Hay otro problema más, es que en las evaluaciones ambientales se quiso limitar la participación de los grupos contrarios a los proyectos y por lo tanto se hizo algo que con el tiempo se ha visto que no es muy buena idea, que es que se les dio una ventana de solo 90 días para objetar el proyecto, una vez que el proyecto ya estaba ingresado. Además, por supuesto que como el país firmó el convenio 169 de la OIT, hay que conseguir la aprobación de los grupos indígenas que se vieron afectados. En muchos casos, estas cosas se hacen compensación a las comunidades
pero las compensaciones parecen insuficientes y muchas de ellas son temporales, no son permanentes. Y por lo tanto las comunidades, unos años después, cuando ya se les olvidó lo que recibieron, consideran que es injusto lo que les ha pasado. Las comunidades también reclaman que, pese a que en sus zonas es donde se produce la energía, los precios de la energía son más altos que el precio de las grandes ciudades, que lo único que hacen es importar energía. El motivo para eso es básicamente un costo de distribución, no es el costo de la energía, es el costo de la distribución. En las ciudades que son densas es mucho más barato llevar con la corriente, con la electricidad a las casas, que en un lugar que está disperso. Ahora, frente a estos problemas, la oposición a los proyectos, es decir, los ambientalistas, las comunidades, los grupos que no quieren que el proyecto esté cerca de su casa, etc., se sale del marco legal, pero es apoyada por la justicia. En la oposición a estos proyectos se sale del marco legal, pero ha sido apoyada por la justicia y por tanto no se hacen los proyectos. Si nosotros vamos, por ejemplo, al año 2008, los proyectos están aprobados y se rechazan una y otra vez y no se pueden hacer, no se han hecho. Solamente ahora último han empezado a hacerse por fin algunos proyectos hidráulicos nuevamente. Ahora, lo que sí pasó en nuestra conversación en esta Energía 2050 es que los ambientalistas se dieron cuenta que a ellos les interesa el medio ambiente, pero también les interesa el medio ambiente general, les interesa que no hayan emisiones de gases de efecto invernadero y también que no hayan emisiones locales. Y por lo tanto, a ellos les interesaban mucho las energías renovables no convencionales, solar, geotérmica, eólica, etc. Y el problema es que lo bueno que tienen ellos es que son menos gases de efecto invernadero, menos emisiones, pero la generación de energías renovables de este tipo es variable, como ustedes saben, no es constante. En particular, aunque es bastante predecible el ciclo, por ejemplo, una central fotovoltaica, uno sabe que hay 12 horas o 14 horas en las cuales no genera nada. Y por lo tanto, algo debe reemplazar esa generación que no se tiene. Y las eólicas tienen su variación que es impredecible y por lo tanto tiene que haber algo que compense eso. Y si uno quiere, por lo tanto, instalar estas cosas, uno tiene alternativas. Uno puede tener centrales a gas. Las centrales a gas son caras. Y en Chile no tenemos gas tampoco. Podemos tener centrales diésel, pero esas son contaminantes y son más caras todavía. Las centrales a carbón se puede hacer algo, pero contaminan muchísimo. ¿Cuál es la solución de alguna manera, más eficiente para combinar? Bueno, hay varias. Tecnológicamente, por ejemplo, en el norte se ha pensado en hacer, tomar agua de mar, subirla a valles y después bajarla a través de un ducto y generar electricidad. Entonces con eso se almacena durante el día, se sube la electricidad, el agua se eleva hasta el valle y después se deja caer, con lo cual se genera electricidad. Esa es una posibilidad. Hay proyectos de CSP, es decir, solares, de sales calientes que podrían usarse para generar durante la noche. Pero lo que está probado realmente y que es económicamente factible es usar el agua de embalses para contrarrestar el agua de, por ejemplo, la radiación solar que no existe durante la noche. En el sur del país hay hidroembalses y centrales de pasada. Los hidroembalses, eso ya funciona automáticamente como batería, automáticamente no hay que hacer ninguna inversión, ya están hechas. Y hay centrales de pasada. Las centrales de pasada son centrales que no tienen capacidad de almacenamiento, pero para hacer frente a las variaciones de las RNC, de las energías renovables no convencionales, solo se necesita embalsar por unas pocas horas. No se necesita un gran embalse, se necesita un embalse de 14 horas, por lo cual ambientalmente bastante poco, no es ambientalmente muy agresivo. Y por lo tanto los ambientalistas de este grupo se convencieron finalmente de que tal vez si ellos querían alcanzar los objetivos de tener una matriz menos contaminante, con menos gases de efecto invernadero, lo más probable, lo que había que hacer era, primero, permitir la interconexión entre el norte y el sur, entre el norte que produce energía solar y el sur que produce, que tiene capacidad de almacenamiento.
y para eso va a ser necesario probablemente aumentar también la capacidad del embalse. Entonces, los ambientalistas, los biólogos, aceptan un mayor uso de hidroelectricidad con capacidad de regulación. Eso fue difícil para algunos de ellos de aceptar, no fue fácil. Muchos de ellos se habían opuesto a todos los proyectos hidroeléctricos durante mucho tiempo, pero al fin ven que si uno quiere conseguir un objetivo viable, digamos, en este grupo, había que hacer eso. Las comunidades también aceptan que si se establece un sistema en el que ellos pueden participar desde el principio de los proyectos y ayudar en su diseño, tal vez ellos mismos manejar los proyectos, podría ser interesante para ellos. Y por lo tanto estamos pensando que hay una especie de tercer derecho a propiedad, un derecho a propiedad de las comunidades sobre la posibilidad de hacer proyectos. Eso es un sacrificio de los industriales y los generadores, que tienen que ver ahora que sus proyectos van a ser menos rentables porque seguramente van a tener que compartir con las comunidades el valor que producen. Con eso se reduce el costo de las fuentes variables, lo cual es muy bueno, reduce las emisiones que se harían de otra forma, porque tanto si uno tiene gas como si uno tiene petróleo o algún otro mecanismo, siempre uno va a tener emisiones, salvo con este tipo de sistema. Y el sacrificio grande fue que tal vez haya que usar la mitad del potencial disponible en la zona centro-sur del país. O sea, la mitad de eso haya que sacrificarlo para algún tipo de plantas de hidroelectricidad. Pero por otro lado, los gremios industriales y mineros tuvieron que aceptar la participación comunitaria desde un principio. Los gremios debieron aceptar que las comunidades deben ser parte del proyecto o socias, que los proyectos deben ser diseñados desde el principio para ser sustentables ambientalmente y socialmente. Se aceptó también el concepto de pérdida neta de biodiversidad cero, es decir, que los proyectos no tengan un efecto negativo sobre la biodiversidad. Y si, por ejemplo, un proyecto lo tiene que compensar con alguna otra zona en la cual recupera eso, tal vez tiene que comprar alguna otra cosa y transformarlo en una zona de bosque o algo así. Se aceptó que las regiones, salvo en lo que se trata, llama el sistema troncal, es decir, el sistema fundamental eléctrico que conecta el norte con el sur, pueden decidir en materia energética. Son ellas las que deciden si tiene sentido desarrollar y por lo tanto van a ser también de alguna manera partícipes en los beneficios. Y el resultado de todo este proceso es que el país pudo comprometer que en la generación eléctrica la generación va a ser un 70% renovable. Y aquí va el esquema de lo que se espera el año 2050. Se espera que en ese momento el 23% hay bastante crecimiento en la energía. Fíjense que la energía, la cantidad de gigawatts crece como 70.000 gigawatts a como 200.000, pero sin embargo una parte muy importante es eólica, 23%, un 19% se estima que será solar. Recuerden que Chile es un país que en este momento ya hay como, creo que ya por lo menos 1 y probablemente 1,5 gigawatts solares instalados sin subsidio. Hay un subsidio, pero es un subsidio que es virtual, porque no se paga nunca, porque se empezaría a pagar, se ha sobrepasado en 150% el punto al cual las empresas tienen que pagar el subsidio, entonces no se aplica. Y en la parte azul es todo hidráulica, entonces vemos que la parte roja es biomasa y hay una parte roja allá abajo que es geotérmica. Es decir, lo único que queda de las partes que son emisiones son el gas natural, que es el rosado, que creemos que va a ser poco, y el carbón, que va a ir reduciendo su participación en la matriz, en el sentido de que en el futuro no solamente la participación porcentual, sino que además la participación absoluta, porque se espera que las plantas más viejas se retiren del sistema. Esto es totalmente distinto a lo que les mostré un poco antes, que mostrar una carbonización total del sistema. Pero eso requiere usar muchos de los recursos hidráulicos.
Conclusiones, y aquí con esto termino, me dijeron que dejara 5 minutos. Es posible alcanzar consenso con grupos heterogéneos. No es fácil, se requiere con una metodología, es una metodología que yo no conocía, que se llama Consensus Building, la formación de consenso. El hecho que el grupo sea heterogéneo y tenga representantes de grupos tan diversos como estos, me parece a mí que le da cierta legitimidad a las conclusiones que se obtienen. Es un plan que desarrolla las energías no convencionales variables y para eso requiere, por lo tanto, hidroelectricidad para reducir el costo de operación del sistema. Desarrollar esta capacidad requiere básicamente hacer sacrificio de todas las partes. No es lo que las partes querían en un principio, pero en pro del bien superior, que se cumpla el medio ambiente, que se cumplan los otros requisitos, y son compromisos que pueden ser difíciles para las partes, pero que si está bien llevado el proceso, pueden llegar a lo que parece ser buenos resultados. Si se cumpliera esto, estaríamos todos muy felices. Y eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Vamos a invitar ahora a Andrei Yoralev, ya lo conocemos, él es de CEPAL. Esta vez va a encargarse de presentarnos nuevos temas en la regulación, nexo agua, energía y agricultura. De pronto que estás ubicado en Chile, tú también en CEPAL. Bien, bueno, entonces ahí tenemos bastante información de la región. Entonces, primero yo quería mostrar algunas de las actividades recientes que hemos realizado. Ahora, las investigaciones que hemos realizado sobre los temas de la eficiencia energética en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, hemos publicado estudios que tratan de revisar la situación del sector en todos los países de América Latina. Hemos hecho estudios comparativos. También nos interesó el tema de especificidades de la regulación bajo el modelo estatal o municipal de la prestación, lo que se presentó en la mañana. También otros temas que hemos trabajado son el derecho humano al agua y saneamiento y políticas tarifarias para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio. Y un estudio en que estamos trabajando en estos momentos, que pensamos terminar hasta el fin del año, se relaciona con el tema de la seguridad hídrica. ¿Cuáles son los temas o desafíos específicos a la seguridad hídrica en los países de América Latina? El último reunión de trabajo que hemos realizado fue en julio de este año y se relacionaba con la formulación de políticas de agua en el contexto de objetivos de desarrollo hacia el año 2030. Ahora, en los temas que estamos viendo a futuro y que nos gustaría trabajar en los próximos años, que se relacionan con los temas de nuestra reunión, es decir, con los temas de servicios y los temas regulatorios, se destacan las implicaciones del cambio climático y la regulación de los servicios, la coordinación entre los reguladores, el tema que aquí ya se mencionó, porque normalmente existen varios reguladores que toman sus decisiones y tienen un efecto en una empresa que presta los servicios de agua potable y saneamiento. También nos interesa el tema de la eficiencia energética y hídrica y políticas regulatorias que pueden utilizarse para promover mayor eficiencia energética y hídrica en la prestación de los servicios de agua potable. Nos interesan políticas públicas para pequeños y medianos prestadores, porque en muchos países de América Latina, especialmente aquellos con prestación municipal de los servicios, existe una gran dispersión o atomización en la prestación de los servicios. También nos interesa el tema de la regulación frente a nuevas formas de prestación privada, principalmente aquellos que no implican grandes compromisos de inversión, porque vemos que ahora el interés de prestadores privados está más bien enfocado en contratos de arriendo o gestión y no en contratos de concesión como en los años 90. Y otro tema se relaciona con la regulación de nuevas fuentes de agua para servicios urbanos. Y aquí se destaca el tema de destilación de agua de mar. Ahora, entre estos temas hay uno que vamos a empezar a trabajar ahora y que es el tema principal o objetivo de esta presentación, que es el tema del nexo entre agua, energía y alimentación, y que se relaciona con un proyecto de cooperación alemana que vamos a implementar en los próximos 2 años, que se llama Políticas Públicas para la Gestión de las Interconexiones entre Agua, Energía y Alimentación.
Y como pueden ver, este tema que agrupa los tres sectores, los sectores de agua, de agricultura y de energía, se relaciona de forma muy estrecha con la Agenda Internacional de Desarrollo, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible entre los años 2015 y 2030, donde hay metas específicas para los países en temas de alimentación, energía y agua. Ahora, ¿en qué consiste este tema? El tema del nexo entre agua, energía y alimentación. Podemos ver que hay una estrecha relación entre cada uno de estos tres sectores. Por ejemplo, si vemos la parte de relación de agua y energía, podemos decir que América Latina tiene una fuerte presencia de la energía hidroeléctrica, puesto que la región en su conjunto concentra un 20% del potencial hidroeléctrico totalmente aprovechable de todo el mundo. Y de todo este potencial, solamente una cuarta parte, unos 25%, está actualmente desarrollado. Entonces, en la región hay mucho potencial hidroeléctrico por explotar. Ahora, este potencial desarrollado hasta ahora provee cerca de un 60 o 70% de la energía eléctrica en la región. Y por otro lado, si vemos la relación entre agua y energía, podemos ver que en nuestro sector, el sector de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, los costos de la energía representan entre un 5 y 30% de los costos operativos, es decir, hasta la mayor parte de los costos operativos de las empresas después de los costos laborales. Ahora, si vemos la relación entre energía y alimentación, podemos fijarnos primero en requerimientos energéticos de bombeo, de aguas subterráneas y también de uso de la energía en toda la cadena de producción de alimentos. Y también hay un tema nuevo que surgió hace unos años en relación con altos costos de la energía en aquella época, que es la competencia entre biocombustibles de producción de alimentos, competencia tanto por el agua como por las tierras. Y si vemos la relación entre alimentación y agua, podemos decir que agricultura en la actualidad es el principal sector usuario de agua, que extrae cerca del 70% de agua en la actualidad en la mayoría de los países. Y es un sector que está afectado y está en competencia con varios otros usos, con todos los usos de agua, como el principal sector usuario del recurso. También esta competencia se da no solamente en densidad del recurso, pero también en calidad, puesto que la agricultura tiene un impacto a través de la contaminación difusa y al mismo tiempo está afectada por creciente contaminación de cursos de agua, principalmente cerca de las grandes ciudades. Y también otro tema que vemos en el riego y su relación con el agua es que el cambio de riego más eficiente, como por ejemplo riego por goteo o riego por aspersión, puede provocar en algunos casos efectos negativos en los acuíferos y en los ecosistemas aguas abajo si se acompaña con la expansión de la superficie bajo riego. Ahora, de aquí un tema, una pregunta, ¿a qué se refiere? ¿Qué es específicamente el tema nexo? ¿Qué es el enfoque nexo? Ahora, con la creciente compresión sobre los recursos hídricos, energéticos y agrícolas, simplemente se ponen de relieve las interdependencias entre estos tres sectores. Entonces, las decisiones que se toman en un sector tienen efectos positivos o negativos, pero lamentablemente casi siempre imprevistos y no esperados en otros sectores. De aquí uno puede decir que el nexo es un modelo de toma de decisiones o de gestión de riesgos. Considera estas interconexiones y sinergias entre los tres sectores, entre agua, energía y alimentación. Ahora, ¿cuál es la fortaleza de este enfoque? ¿Por qué ha sido útil hasta ahora? Ahora, en la práctica internacional, este enfoque se ha utilizado con éxito para identificar complejas energías y compensaciones recíprocas entre los tres sectores, es decir, el impacto que se toma de las decisiones que se toman en un sector y en otros sectores. Ahora, en cuanto a los desafíos, se puede decir que hasta ahora existe poca experiencia de su uso práctico para la toma de decisiones en forma integrada y proactiva. Ahora, ¿en qué consiste nuestra propuesta de trabajo que vamos a implementar a través de los siguientes 2 años? La primera etapa de nuestro trabajo es la realización de un estudio regional. El objetivo es sistematizar el conocimiento, es decir, el estado del arte en la temática nexo, porque hay mucha investigación en esta temática, pero principalmente centrada
en los países de la Unión Europea. También el objetivo de este estudio será identificar las prioridades del nexo en el contexto de la región, porque el nexo engloba múltiples interrelaciones entre los tres sectores, y algunas de esas interrelaciones son relevantes en América Latina, pero otros pueden ser no tan relevantes, sino más bien se refieren a la realidad de otras regiones del mundo. Y también el objetivo de este estudio será sistematizar las propuestas de políticas públicas que se pueden utilizar para mejorar el manejo de las interdependencias entre los tres sectores. Ahora, en base a resultados de este estudio, que esperamos empezar a implementar en las próximas semanas o meses, vamos a seleccionar un caso nacional, puesto que los recursos que actualmente tenemos nos permiten trabajar con uno de los países. Ahora, los criterios serán obviamente el interés y compromiso de las autoridades en el enfoque nexo, y también que en el país sea de importancia un aspecto, un tema específico dentro de esta temática global, que sea una prioridad tanto nacional y también tenga relación con los temas que están en el debate a nivel regional. Ahora, el objetivo específico de este estudio nacional será dimensionar, es decir, poner en cifras en forma cuantitativa las interrelaciones prioritarias del nexo dentro de un país o de una cuenca. Y también, en base a esta información, proponer instrumentos de política pública para el mejor manejo del nexo a nivel nacional. Ahora, en base a este estudio, la idea es organizar por lo menos un foro nacional para verificar y complementar el análisis con la participación de diversos actores de la realidad nacional. También el objetivo del foro será transmitir conocimientos y identificar la demanda de desarrollo de capacidades a nivel nacional, es decir, qué tipo de capacitación o otra asistencia técnica puede requerir un país en esa temática. Entonces, después, en base a todo este material, es decir, el estudio regional, el trabajo nacional, el objetivo será desarrollar una propuesta de políticas públicas para el mejor manejo del nexo ya a nivel de la región. Y con esa información organizar un diálogo, una conferencia regional, un diálogo político-técnico sobre el tema del nexo, con el objetivo de presentar el concepto nexo y propuestas de políticas para su manejo ya a actores regionales con participación de varios países, y complementar el análisis con visiones y experiencias de otros casos, otras realidades de otros países. Y también identificar la demanda de desarrollo de capacidades, de asistencia técnica y capacitación a nivel regional. Ahora, hay varios temas puntuales que nos gustaría trabajar. Ahora, un tema que nos interesa específicamente en el sector de agua potable, saneamiento, se relaciona con lo siguiente. Ya se mencionó que en este sector existen múltiples reguladores que toman decisiones que afectan los costos y ingresos de una empresa de Estado. Por ejemplo, en el caso de una empresa de agua potable podemos hablar de regulador económico, que normalmente se encarga de fijación tarifaria y definir los parámetros de calidad del servicio. También está la autoridad de agua, que entrega los permisos o derechos o autorizaciones de uso y extracción de agua y también de descargas de aguas servidas. El Ministerio de Salud Pública, que normalmente se encarga de normas de agua potable para abastecimiento humano, y hay otras autoridades como, por ejemplo, las ambientales y otros. Ahora, todos ellos toman decisiones que se internalizan en los costos de la empresa prestadora. Ahora, esta empresa prestadora utiliza energía, porque energía es un importante insumo para la prestación de los servicios. Y para cuantificarlo podemos decir que nuestros estudios indican que es un importante componente de los costos operativos que llega en varios casos a un valor dependiendo de las condiciones locales de entre 5 y 30% de los costos operativos en la mayoría de los casos. También en los estudios que hemos realizado sobre el sector podemos ver que este uso de energía en el sector en muchos casos es poco eficiente. Por eso existen posibilidades importantes de disminuir el uso de la energía con ahorros potenciales de entre 10 y 40%. También en algunos países el sector de agua potable es un importante usuario de electricidad a nivel nacional. En varios casos que hemos realizado, este sector consume entre 3 y 20% de uso nacional de energía en algunos casos. Y también en este sector existen oportunidades para generación de energía y de la producción de biogás. En lo que se refiere a agua,
Este sector requiere agua, es un insumo para prestar los servicios de agua potable a la población y produce agua potable, que es un producto diferente que se basa en agua cruda. Ahora, desde ese punto de vista se puede decir que es un usuario relativamente menor del recurso, es decir, dependiendo del país, el sector extrae entre 5 y 15% de uso global de agua a nivel nacional, pero este porcentaje puede ser muy importante en algunos países y en algunos cuencas. También una característica importante de uso que realiza este sector es que tiene una prioridad absoluta sobre otros usos. Y de aquí la posibilidad de generación de conflictos con otros usuarios del recurso. También está en competencia con varios otros usos de agua, principalmente con la agricultura cerca con las grandes ciudades. Y otro aspecto que explica la relación con la energía es que reducir el uso de agua en las empresas prestadoras implica reducir la demanda energética. Estamos hablando de demanda de agua y de demanda energética en términos por persona. Si hablamos de producción de aguas servidas, porque la agua se distribuye a la población y en las empresas se recolectan aguas servidas, podemos decir que en la región en general existe un bajo nivel de tratamiento de las aguas servidas urbanas, que en la mayoría de los casos no llega a un 30%. Entonces, las empresas de este sector son la principal fuente de contaminación hídrica en muchos cuencas. Entonces, esta contaminación tiene un impacto negativo sobre otros usos, en especial en la agricultura cerca con grandes centros urbanos. Sin embargo, el tratamiento de las aguas servidas, que está en implementación en varios países de la región, este sector puede convertirse en una potencial fuente tanto de agua que puede utilizarse por ejemplo, en la agricultura, como en una fuente de energía, por ejemplo, en la captura y la utilización de gas metano. De aquí pienso que se muestra la interrelación que existe entre los temas de energía, agricultura y agua en la prestación de los servicios de agua potable. Y ahora, para terminar muy brevemente sobre nuestros primeros pasos en este proyecto. Estamos empezando la elaboración del estudio regional para identificar las prioridades del Nexo en el contexto de la región. Entonces, las agencias, organismos y personas interesadas en el Coginexo están cordialmente invitadas para presentar sus sugerencias, colaborar en nuestro trabajo, revisar nuestros oradores, participar en las reuniones, proveer insumos, comunicar sus desafíos, buenas prácticas que podemos compartir con otros países. Más adelante habrá una etapa de desarrollo del trabajo a nivel nacional. Entonces, invitamos expresiones de interés para trabajar con nosotros este enfoque. Y aquí estamos hablando de asistencia técnica, capacitación, estudios, listas de proyectos que pueden contribuir a manejar mejor las interrelaciones entre agricultura, agua y energía. Ahora, el objetivo principal que estamos buscando es formular políticas para un mejor manejo del nexo en los países de la región. Y también debatir estas propuestas y presentarlos en foros con participación de un amplio abanico de actores de diferentes sectores. Ahora, ¿cómo se puede facilitar este proceso? Lo que se necesita es respaldo institucional y expresiones de interés de parte de agencias de regulación, organismos operadores, de la CFA, en trabajo conjunto y en control de licitación. Muchas gracias y les pido muchas disculpas por los problemas de la presentación. Buenas tardes. Vamos a comenzar la última sesión del panel y qué bueno que, en primer lugar, creo que hay que felicitar a la organización por haber conseguido traer a dos grandes expertos en regulación como Fischer y Jouralev, que tanto en los temas de agua como particularmente Jouralev como de energía y teoría de la regulación en general, pues todos hemos leído sus papers y realmente es un lujo poder cerrar con ellos la sesión del FIAN. Los temas que hemos visto en las presentaciones yo creo que tienen una característica común, que es la complejidad. En el caso de la toma de decisiones en Chile, y luego estoy seguro que habrá muchas preguntas al respecto, hemos visto cómo para
definir esa visión de políticas públicas se ha reunido a todos los actores posibles. Y eso yo creo que es también muy importante y muy instructivo para nosotros como reguladores, que normalmente estamos un poco más enfocados en nuestro propio sector y no nos cuesta un poco abrir nuestra mente a estudiar otras opciones. Hemos tenido, yo creo que en el caso de SUNAS, hemos dado pasos en incorporar pues, cosas como los servicios ecosistémicos que tanto se han discutido estas jornadas, que no son propiamente algo que un regulador está acostumbrado a hacer, pero sí es cierto que en SUNAS nos preocupamos por ir un poco más allá de lo que es el negocio puro y duro de las empresas de agua. En el caso de la presentación de Andrei también hemos visto que ya desde instituciones académicas y de investigación de extraordinario prestigio como la CEPAL se está reconociendo esta complejidad y se están articulando estudios para ver todas las interrelaciones posibles que hay entre el agua, la energía y los alimentos. Yo creo que es el futuro, es un buen paso para ir adaptando nuestra forma de pensar a lo que va a ser el futuro, y es que vivimos en un mundo cada vez más pequeño, cada vez más poblado, y en el que tendremos que coordinar para tener agua, alimentos, energía, todos aspectos muy básicos para la vida y la dignidad humana. Sí quisiera preguntar a nuestros panelistas más que profundizaran sobre el tema de la interrelación particular entre el sector del agua y de la energía. Creo que también nos queda claro que no es que siempre vayan a ser demandas competitivas o que un sector esté en contra del otro, y la presentación lo hemos visto cómo al final se logran llevar acuerdos, pero mi pregunta es qué cosa podemos hacer desde la regulación para favorecer políticas que contribuyan a que los intereses de las empresas de agua y de las empresas de energía, los intereses comunes que tienen, finalmente se logren, como por ejemplo tener más agua dentro de la cuenca. Cualquiera de los. Bien, muchas gracias. Es una pregunta bastante compleja, creo. Y creo que no hay que reducirlo en la relación entre dos sectores, que es el suministro de agua y la generación de energía hidroeléctrica. Hay más usuarios en una cuenca, hay más intereses, hay el medio ambiente, y hay que buscar una solución que balancea todos los intereses de estos sectores. Eso no es algo nuevo. Hemos hablado de la gestión integrada de los recursos hídricos desde muchos años. Quizás el concepto de nexos es solamente una nueva expresión del mismo concepto. Me parece importante que, como el expositor también mencionó, que hay que ir desde este concepto al uso práctico, a instrumentos prácticos de regulación, normas que aseguran el uso o la gestión balanceada del recurso. Y eso creo que es lo que falta todavía. Veo también en el caso de Chile, que es excelente. Hay pocos países que han logrado ese tipo de consenso de cómo desarrollar el sector de energía y qué puede hacer el papel de la energía hidroeléctrica, pero hay que seguir con reformas prácticas en la regulación con respecto a la selección de los proyectos futuros. Es muy bien decir que quizás la mitad del potencial va a ser desarrollado, pero ¿cuál mitad? La mitad
que el sector privado está buscando, o conceptos de costos mínimos, o la mitad que quizás tenga el menor impacto acumulativo socioambiental y al mismo tiempo costos balanceados, costos aceptables. Y también hay que reformar los derechos de uso de agua, me imagino, las licencias o las condiciones de las licencias que obtengan las centrales hidroeléctricas. Esos son pasos muy específicos que necesitan para traducir el concepto del nexo y el consenso en el sector eléctrico a la realidad. No estoy muy seguro qué papel van a tener los reguladores del agua potable, saneamiento y los reguladores de energía. Quizás muchos de estos temas son demasiado complejos o difíciles para usar instrumentos, por ejemplo, tarifarios, para realmente reflejar las externalidades. Pero no digo que es imposible, pero hay que aprender mucho en ese campo. Gracias, Joel. Bueno, por alusiones tenemos al presidente de un regulador que seguramente nos puede decir qué es lo que podemos hacer como reguladores del agua y de la energía para lograr que estos proyectos que benefician a ambos sectores y en última instancia benefician a toda la ciudadanía. ¿Qué es lo que podemos hacer con los instrumentales que ciertamente, como yo puntualiza, tienen sus limitaciones como la tarifa, pero también bueno, pues tienen una utilidad legal? ¿Qué cosa podemos hacer para favorecer que los sectores colaboren desde el punto de vista regulatorio? Muchas gracias. En primer lugar, agradeciendo a SUNAS por habernos invitado a poder hacer unos comentarios en este importante evento, ¿no? Primero, quizás para nuestros amigos fuera, vamos a dar unos comentarios muy sencillos sobre cómo pues, opera el sector eléctrico nacional. Primero, el 55% de la energía hidráulica del país, la energía eléctrica proviene de fuentes hidráulicas, ¿no? Un 40% del gas natural. Ha sido muy dinámico el crecimiento del sector, un promedio del 7% entre el año 93 y el 2014. En los últimos 20 años, este sector ha crecido al 7%. Y digamos, ya en el contexto actual del 2015, con respecto al 2014, hay un 6.2% de crecimiento en energía y 10.36% en potencia instantánea. Esto todavía notando como números importantes que nos está diciendo que necesitamos seguir desarrollando proyectos. 2.500 millones de dólares de inversión en el sector en los últimos 4 años, ¿no? De 70.000 megavatios. Podemos comparar con lo que tenemos instalado, que es alrededor de 400. Entonces, estamos instalando menos del 10% de potencial. Es un poco para situarlo dentro del contexto del sector eléctrico nacional. Y un poco ya he ido a la pregunta que nos ha hecho nuestro moderador. Bueno, en primer lugar creo que tenemos que concentrarnos, claro, efectivamente cuando desarrollamos estos proyectos tenemos que pensar en sus usos, en el uso simultáneo o combinado del agua, en hidroelectricidad, en saneamiento potable, en riego y otros usos que podrían haber cuentas, ¿no? Sin embargo, una combinación de esto pues tendría que estudiarse caso por caso. Pero ya hablando únicamente del sector saneamiento como el sector hidroeléctrico, también quisiéramos decir que respecto a la
la energía hidroeléctrica generada por el agua almacenada en nuestras cuencas es del 5%. O sea, entonces de eso estamos hablando. Y yo creo que en primer lugar tenemos que hacer planeamiento de los proyectos que se desarrollen, pues deben ya desarrollarse desde el comienzo pensando en sus usos múltiples, porque dado, digamos, las características particulares de una manera contrapuesta de estos sectores, por un lado el sector de generación se desarrolla competitivamente en el país, entonces se subastan proyectos y estas empresas de generación pueden presentar proyectos en competencia no solo entre hidroeléctricas sino también con gas natural. Entonces nosotros le vamos a cargar costos adicionales de proyectos de saneamiento, pues seguramente no van a ser competitivos. Entonces tenemos que desarrollar desde el comienzo los proyectos, ¿no? Fundamentalmente también durante el desarrollo de los proyectos de planeamiento de las asociaciones público-privadas es fundamental, ¿no?, garantizar que ambas instituciones, las que ven los temas de saneamiento y los que ven los temas de energía, puedan colaborar y contribuir desde un primer momento en el diseño de estos contratos, en los proyectos que se puedan identificar. También la creación de un banco de proyectos hidroeléctricos, que nos permita ver cuáles tienen esa potencialidad de desarrollar un uso múltiple de la energía y fundamentalmente crear mecanismos de retribución de ambos sectores, ¿no?, tanto el sector hidroeléctrico como el sector agua y saneamiento, cómo se retribuye el proyecto, cómo es que se financia. Eso es por el momento lo que podría comentar. Excelente. Una de las cosas que más hemos mencionado aquí y que yo creo que puede ser una puerta abierta a la colaboración entre ambos sectores es la retribución por servicios ecosistémicos. Cuando digo ambos sectores, les interesa que haya más cantidad de agua en las cuencas que ya existen, pero también pueden colaborar en temas de calidad del agua, por ejemplo, para la producción de algas, que afecta tanto a la producción de agua potable como a la producción de energía eléctrica, porque construye filtros, que utiliza la central para refrigerarse. ¿Tenemos alguna idea, alguna propuesta de cómo podríamos implementar una especie de retribución por servicios ecosistémicos conjunta entre ambos sectores, el sector de la energía eléctrica y el sector del agua? Pues es bastante difícil llegar a un consenso sobre uso de agua en la cuenca, ¿no?, si hay usos competitivos. Pero lo que debería ser comparativamente fácil debería ser donde hay intereses comunes. Y obviamente hay intereses comunes de todos los usuarios en la cuenca baja de tener un suministro de agua de alta calidad, de alta regularidad, alta cantidad. Eso es un interés común del sector de agua, del sector de energía, del sector de riego, del sector de los intereses ambientales. Entonces, ¿cómo lograrlo? Otra vez, ¿cómo llegamos a una aplicación práctica de esa idea? Yo creo que, por ejemplo, los fondos de agua y otros mecanismos de pagos por servicios ambientales pueden ser algo muy útil que en el que pueden participar todos los usuarios del agua. Incluso la industria hidroenergética, que hasta el momento no ha mostrado mucho interés. No sé cómo hacer el caso de negocio con ellos o cómo cambiar la regulación para que se dedican a esto, pero seguramente la industria hidroeléctrica es, en términos de generación de ingresos, quizás el mayor usuario de agua en Latinoamérica, y hay que involucrar a ellos en la protección de las cuencas.
Bien, claro, efectivamente creo que esto va también cómo es que se va a lograr el financiamiento, ¿no?, de estos proyectos. Entonces, quizás la creación de fideicomisos que garanticen a los generadores eléctricos un ingreso por el sobrecosto de las inversiones a realizarse en proyectos que después van a abastecer servicios de saneamiento. Entonces, esta sería la forma que para los generadores haga pues competitivos los proyectos y no tengan ese riesgo adicional, ¿no? Entonces, esos son los temas que habrían que desarrollar. Yo creo que hay que ver proyecto por proyecto porque son muy variables, depende de las cuencas, los usos de las cuencas, el tamaño de las mismas y cuál es la potencialidad tanto del uso del agua para saneamiento o el agua para generación, así como los embalses y sus características. Nosotros, como comentábamos, tenemos un 5% de energía que se genera a través del agua de los embalses. Entonces, lo demás es agua que no se regula. Realmente, simplemente se utilizan las aguas de pasaje, estas características de nuestras centrales. No hay embalses muy grandes. Estos mecanismos o los resultados o las tarifas que podrían resultar van a tener que tener en cuenta todo este tipo de variables, ¿no? Ubicación, usos y los volúmenes. Y creo que también, efectivamente, hay unas sinergias como esto de los ecosistemas que nos ha hablado el moderador, pues efectivamente a uno y al otro necesitan tener agua con determinado tipo de calidad, ¿no? Gracias. Si bien es factible, cuando no está exceso de dificultad de poner de acuerdo los sectores, también es cierto que en algún momento los intereses del sector hidroeléctrico con los intereses del sector de saneamiento, en vez de cooperativos, se pueden volver competitivos, pueden tener necesidad de hacer uso del agua en distintos momentos, no necesariamente a los dos les va a convenir hacer el uso simultáneamente. En Chile hemos visto que la forma de lidiar con intereses competitivos es mediante una asignación clara de los derechos de propiedad, tanto el uso constructivo como el no constructivo. ¿Qué otras alternativas podríamos tener para resolver las diferencias que puedan surgir en el uso del agua por parte de ambos sectores? Teniendo en cuenta que ambos sectores tienen reclamos legítimos, porque ambos sectores proveen de servicios muy importantes, tanto la electricidad como el agua, pero cada uno obviamente va a querer utilizar el uso del agua para su sector. Además de los derechos de propiedad claramente definidos, ¿qué cosa podemos hacer para resolver las posibles diferencias? Como economista, siempre me gustaría encontrar un mecanismo financiero, un tipo de mercado que podría resolver esta competencia, pero yo desafortunadamente creo que en el sector de agua es bastante difícil balancear los intereses a través de tarifas, de contratos voluntarios o de mercados. Al fin yo creo que eso es algo que va a ser responsabilidad del Estado. Que el Estado tiene que definir claramente qué es la jerarquía de usos de agua, y la mayoría de los países en sus leyes de agua han definido que el uso humano, el medio ambiente y luego los otros sectores económicos es la jerarquía que hay que seguir. Y hay que asegurar que las licencias que se entregan o las concesiones que tienen los diferentes usuarios respetan esta jerarquía. Quizás no es un modelo muy sofisticado,
muchos están buscando soluciones tarifarias, por ejemplo, pero creo que al fin es el más claro. Y desafortunadamente para el sector hidroenergético, eso va a significar que tiene que ajustarse o adaptarse a otros usos de agua en la cuenca. Y lo que vemos hoy día, por ejemplo, con las reglas para caudales ambientales, es que muchas veces son bastante mínimos los requerimientos, bastante arbitrarios. Y mi impresión es que muchas veces tenemos licencias que no están quizás al día, que no reflejan el valor actual que tenemos de los diferentes usos de agua en una cuenca. Quizás hay que introducir también mecanismos de relicenciamiento, es decir, cada 5 o 10 años hay que reevaluar qué son los usos más importantes en una cuenca y tratar de negociar cómo las centrales hidroeléctricas pueden adaptarse a la nueva demanda. Jesús, ¿qué podemos hacer para poner de acuerdo ambos tipos de empresas? Bueno, claro, efectivamente creo que la prioridad la tiene el consumo humano del agua. Y entonces tiene que adaptarse la generación hidroeléctrica a ese consumo. Y tiene que ser muy claro desde el comienzo, porque los inversionistas privados que desarrollan los proyectos hidroenergéticos, que si no tienen claro cómo va a ser la disponibilidad de agua que tienen, no van a poder, no van a invertir, no van a tener ese riesgo, van a asumir ese riesgo muy difícil que lo asuman. Entonces coincido con el colega que el Estado, a través del planeamiento, como hemos dicho, se debe desarrollarse y identificar estos proyectos donde va a haber un uso simultáneo del agua para tanto los temas de consumo o saneamiento de los temas hidroenergéticos. Eso es fundamental. Mecanismos de remuneración, mecanismos de derechos, obligaciones, pues tendrán que desarrollarse en cada uno de los contratos y será importante que tanto los sectores y los reguladores respectivos de cada uno de los sectores puedan participar desde el comienzo pues, en el diseño de los contratos y los proyectos. En nuestro país normalmente se están ejecutando a través de subastas o concesiones y en asociaciones público-privadas. Gracias. Bien, bueno, creo que ha llegado el momento de darle la palabra a nuestro presentador para después seguir hablando de la complejidad y la interrelación entre la producción de los servicios de saneamiento y no solo servicios de saneamiento, sino servicios ecológicos en general con otros sectores. Sí, muchas gracias. Efectivamente, las preguntas tienen que ver, van un poco más allá de solamente el enfoque sectorial, que es el motivo principal de la sesión. Esta sesión, efectivamente, motiva preguntas para los expositores. Luego nos acompañen directamente en la mesa, por favor, André. Y también el colega de Chile, Fischer, también, por favor, que se tomen asiento. Entonces, tengo no muchas preguntas, pero sin embargo estoy seguro que esto va a suscitar una buena conversación por unos minutos. Voy a empezar en el orden de la presentación. La primera es para Ronald Fischer. ¿Cómo clasificar una represa de uso múltiple? Agua para consumo humano, riego y generación de energía. ¿Es de uso consultivo o no consultivo? ¿Está entendido? Una represa de uso múltiple es de uso no consultivo, dado que hasta que no se usan los hogares o el riego o algo así no se consume. Entonces la represa misma no es uso consultivo. Quiero decir una cosa, en general el consumo humano es prioridad en todas partes, sobre todo el derecho, el consumo humano, me parece que probablemente en todas las legislaciones aparece en primer lugar, pero representa un porcentaje bastante bajo en la mayoría de las cuencas del consumo total, que normalmente es un 70 o 75% de agricultura. Entonces, el conflicto es más bien
la parte que va al consumo humano es tan relativamente pequeña que no produce los conflictos que sí produce el consumo agrícola. Bien, tengo dos preguntas juntas que se las voy a hacer a Andrei, si me permites. Después voy a poner una pregunta más abierta un poco para ver qué nuevas tecnologías se están habiendo para el tema de contaminación, que es una pregunta que ha surgido varias veces. Entonces empezaré con Andrei y después vamos a volver al tema central de las presentaciones de ustedes sobre el tema. Me parece interesantísimo tocar el tema del diálogo en el caso de Chile, en la estrategia del 2050. ¿Qué innovaciones tiene el nuevo? ¿Qué innovaciones tiene la propuesta que hace CEPAL respecto a la gestión integral de recursos hídricos? O sea, ¿qué hay de nuevo que no estaba ya de lo que se conocía en la parte conceptual sobre gestión integral? En lo que se refiere a gestión integral de los recursos hídricos, en nuestra concepción se trata de diferentes formas de integración que dependen de las condiciones locales de la cuenca. No se trata de encontrar en forma inmediata un nivel óptimo de integración donde se integra todo con todo, sino el nivel óptimo de integración depende de las condiciones locales, que es más alto en cuencas con altos impactos antrópicos y elevados usos de agua y alta competencia por recursos hídricos, lo que requiere mayores niveles de integración para evitar interferencias o externalidades entre diferentes usos. Al contrario, en cuencas donde existe todavía recursos en abundancia y bajo nivel de uso, obviamente se requiere menor nivel de integración. Yo diría que este es el punto central, que siempre hay que sopesar en políticas públicas los costos con los beneficios, es decir, el medio debe justificarse por los objetivos que se trata en este caso de encontrar. Ahora, yo tomaría un segundito para agregar algo a la pregunta que se hizo sobre el uso hidroeléctrico. Yo estoy completamente de acuerdo que en este caso los derechos de uso que se entregan a los usuarios, a las plantas hidroeléctricas, son para uso no consultivo, pero en algunos casos se han planteado dudas o desafíos a esta afirmación, porque es muy común que tanto en Chile como en otros países surgen conflictos entre los agricultores gigantes que normalmente requieren agua en época distinta de época en que se requiere agua para la generación eléctrica. Entonces es muy común que la empresa eléctrica prefiere almacenar el agua en un embalse para guardar este agua para generar electricidad, por ejemplo, en el invierno, cuando la demanda energética es muy alta. Al mismo tiempo que los agricultores requieren ese agua en la temporada de riego, que normalmente es el verano. Entonces, este hecho, el manejo de agua en el tiempo o el espacio temporal en las demandas entre los dos sectores, puede convertir un uso en la práctica en una restricción cuantitativa de disponibilidad. Entonces, desde el punto de vista de demanda agrícola, el uso para generación hidroeléctrica puede ser en los hechos consultivos, porque ellos no van a tener el agua cuando lo necesitan. Gracias. Hay una pregunta más que tiene que ver con el marco conceptual y el alcance de lo que ustedes en CEPAL están invitando a colaborar para trabajar de manera conjunta. Si se están incluyendo el tema de riesgo de inundación, por ejemplo, o en la gestión de aguas lluvias en la parte del modelo de investigación que van a plantear. Ahora, en la propuesta que yo mencioné, que es la propuesta Nexo, no se relaciona en forma directa ni con manejo de aguas lluvia, ni con gestión integrada del agua. Es un tema nuevo que recién empezamos tratando de abordar, es decir, el trabajo todavía no ha sido contratado, simplemente seleccionamos un grupo de consultores, todavía debemos hacer la evaluación respectiva. Y se trata de cómo mejor manejar el tema que ya surgió en varias presentaciones, la coordinación intersectorial entre varias autoridades. Porque normalmente, por ejemplo, si tomamos el agua como su expresión como servicio público, hay un regulador que está viendo el agua, pero también hay una autoridad de aguas, también hay un regulador energético de electricidad, también hay un Ministerio de Agricultura.
Entonces, decisiones que toma uno de ellos en ambientes con altos interdependencias de gestión, como por ejemplo aquí en la costa peruana o en el norte de Chile, obviamente que decisiones que va a tomar un sector va a tener unos impactos positivos o negativos en los otros. Entonces, la pregunta es, dependiendo de cada problema, y de aquí la idea es priorizar, ver qué problemas o qué interdependencias son más importantes. ¿Qué políticas se pueden utilizar para aprovechar sinergias en caso de impactos positivos o minimizar conflictos en caso de externalidades negativas? Ahora, si trabajamos, y de nuevo, si quieren, yo ahora puedo utilizar este tiempo para explicar nuestro punto de vista sobre el manejo de aguas lluvias, pero mejor yo les invito a contactarme y con mucho gusto puedo compartir nuestras investigaciones sobre este tema. Bien, ahora voy a tener que hacer un hiato porque esta pregunta que me la han planteado y quisiera no dejar de hacerla a ustedes, que tiene que ver con, a ver, se trata de la Amazonía, pero esto me parece que es válido para muchísimas cuencas, es el tema de la contaminación creciente y cruzada, ¿no es cierto? Todo el mundo contamina los acuíferos, es una verdad, no solamente los acuíferos, sino también los cursos. Y la pregunta es si hay innovación probada en modelos de biotratamiento. Al parecer la persona que el señor Rubén Parra plantea que efectivamente hay intereses en desarrollar estas tecnologías o que ya existen. Pero quería saber si existe digamos, en la información que ustedes manejan tratamientos basados en biotecnologías o bioprocesos industriales o para el reuso de aguas que sean suficientemente eficientes para que sean recomendados como buenas prácticas. Adiós. Interesante porque están quedando varias preguntas quizá para la 9ª reunión de FIE. Sí. Entonces, permítanme volver entonces al panel un poco con las dos presentaciones, que creo que tienen un vínculo muy claro, aunque no quizá tan evidente. Quería empezar con la experiencia de Chile. Efectivamente, ha sido novedoso aparentemente para algunos de los participantes de esta metodología. La pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para el éxito de estos procesos de diálogo multiactor? Yo puedo decirle la experiencia que tengo, trabajo con el Consensus Building Institute, que hizo el trabajo con ustedes en Chile, y en 1995 estuvimos invitados por el gobierno de Bolivia, en esa época el Ministerio de Desarrollo Sostenible que existía en Bolivia, para tratar de desbloquear una ley aprobada en la Cámara de Diputados, una ley forestal, pero que no se aprobaba en la Cámara de Senadores. Y aplicamos una metodología de diálogos políticos para consensos en América Latina. La ley fue aprobada en el Senado y 5 años después Bolivia tenía 2 millones de hectáreas certificadas. 2 millones de hectáreas de bosques manejados bajo contrato de producción permanente con 40 años de plazo, contratos a 40 años certificados. Entonces el diálogo sí funciona para algunas cosas. De acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿cuáles serían las condiciones de éxito para que estos procesos puedan tener replicabilidad? Bueno, he estado en un solo caso de ellos, así que no tengo demasiada experiencia, pero lo que me impresionó fueron dos cosas. Una es el manejo de las personas que manejaban el proceso, digamos, la metodología, que creo que fue fundamental, aunque yo estaba enfurecido con el manejo, pero al final todos estoy más admirado. El segundo aspecto que me parece que fue importante que hubieran unas pocas personas que de alguna manera no representaban intereses, que eran los académicos, que de alguna manera estaban representando como el interés como más general, sin tener apellidos de dirección. Eso creo que fue útil también, porque permitía de repente mover la dirección, como eran de alguna manera considerados independientes por los demás, nos permitían de repente llevar una conversación a su lado sin que pareciera que fuera el peso, digamos, de grupos. Y si vienen por favor comentarios, yo quisiera adicionar una pregunta más, es ¿qué motivó a la gente a seguir? Porque estos son procesos voluntarios. Las personas que participaron fueron nombradas por el ministro y bueno, estábamos ahí. Ahí no eran tan voluntarios. Eran todos voluntarios. Digamos, no éramos voluntarios, pero por supuesto uno dedicaba el tiempo a eso de forma gratuita.
Ya, gracias. Si se me permite una pregunta de Fernando, ¿crees que el hecho de que solo hubiera un economista tuvo que ver con el éxito del grupo? No, es una cura de humildad para todos los que somos economistas, ¿no? Gracias. No, mi experiencia con procesos de diálogo es que muchas veces las dificultades mayores, y perdonen los colegas, vienen por el lado de los abogados. Porque es el dialogar y el negociar va un poco contrafáctico a lo que te enseñan en derecho. Que tu derecho es el que vale, mientras que el otro es más difícil que sea compatible con el tuyo. Aquí tienes que desprender de esos paradigmas y pensar fuera de la caja. Sin eso es bien difícil que pueda avanzar. Adelante, por favor, con ustedes. Me gustaría, en relación con esto, agregar otras experiencias que no se relacionan con ese caso, con el caso de Chile. Porque en alguna época, hace muchos años, una parte importante de nuestro trabajo se relacionaba con diálogo o diálogos a nivel de cuencas. Porque en aquella época, estamos hablando de los años 90, existía interés en varios países en crear sistemas de gestión de agua o de medio ambiente a nivel de cuencas. Normalmente se trataba de foros participativos con la participación de múltiples actores. Ahora, el diálogo obviamente hay que distinguirlo porque en algunos casos era simplemente un catarsis entre múltiples actores que explicaban sus preocupaciones. En otros era imposible hablar de éxito porque básicamente se llegaba a un acuerdo y estaba mucho en el tiempo de implementarse. Sobre todo una vez implementado, uno puede tener como la esperanza de que es un éxito. Pero en otros casos lo que hemos visto es la condición esencial para llegar a un acuerdo en ese tipo de conflictos, porque siempre cuando se requiere coordinación, se requiere un diálogo, negociación, se trata de algo conflictivo. La condición esencial era la existencia de una autoridad fuerte que podía imponer una solución en caso de falta de consenso. Entonces, las personas o actores que participaban en un diálogo entendían que si no llegan a un acuerdo en un cierto tiempo, después habrá una decisión de todos modos. Entonces, de aquí hay un incentivo para todos a colaborar y ceder en lo que consideran sus derechos legítimos. Muchas gracias. ¿Quién más quiere contribuir? Ese es el papel del convocante. En este caso era el Ministerio de Energía. Adelante, por favor. Sí, un poco de mi experiencia, el éxito de un proceso de búsqueda de consenso tiene mucho que ver con su relevancia. Es decir, si los participantes tienen la impresión que el resultado realmente va a tener relevancia para las decisiones políticas y técnicas, que no es solamente un diálogo en principio. Y hablando de ese tema que hemos tocado de la hidroenergía, yo creo que un tema de relevancia también para Perú y para otros países latinoamericanos sería el proceso de selección de futuros proyectos. Eso es algo que realmente es bastante práctico y tiene alta relevancia para los diferentes partes. Y como todos tenemos, o casi todos los países latinoamericanos, tenemos la experiencia de que es el sector privado que está seleccionando los proyectos y después de algunos años de preparación se enfrenta con la agencia de licenciamiento y muchas veces, como en Chile, hay un fracaso en este momento. Eso es obviamente no es un proceso óptimo. Quizás, tomando la idea de un banco de proyectos, quizás sería un proceso interesante para Perú y otros países tener un proceso de diálogo multisectorial que puede construir un banco de proyectos consensuados, que una vez, a través de, por ejemplo, de procesos de subasta, puede ser ofrecido al sector privado y no va a enfrentar los mismos fracasos en el licenciamiento, ojalá, por ser preseleccionado,
que históricamente hemos visto en algunos países. Sí, antes de darte el comentario, decirle que el 2030 Water Resources Group está asociado a esta sesión, justamente es la metodología y el propósito que se está haciendo. Son mesas multiactores, diálogos facilitados, y ya se tiene la priorización de proyectos, el análisis económico, hidrológico que fue hecho con el equipo donde también participó nuestro expositor estrella, Gonzalo de la Cámara, y que estamos llegando a la etapa en la cual los proyectos que están identificados, que no son los únicos, deberían dar espacio para negociaciones en público-privadas para ver dónde se pueden canalizar inversiones para cerrar la brecha de infraestructura de agua. Entonces el modelo se está aplicando, que es una cosa pionera, en un perfil bajo hasta ahora, y esperamos que tenga éxito en unos meses. Por favor. Solamente quería agregar al comentario anterior que unos problemas que vemos justamente el hecho que los proyectos llegan y las personas involucradas, las comunidades, tienen muy poco espacio, muy pocos días para poder hacer comentarios, y que nuestra posición después del consenso fue que en realidad las comunidades iban a participar desde la concepción inicial del proyecto, y que el objetivo final, digamos al año 2050, es que son las comunidades mismas las que van con los proyectos a buscar inversionistas. Es más bien al revés de la situación actual. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario sobre el tema? Si no puedo pasar, tenemos 3 minutos. Antes de la foto hay más preguntas, pero si nos dan el tiempo avanzamos. Ok, a ver, otros asuntos que me parece que han surgido de la conversación del panel que quizá tenga interés para todo el auditorio también, es el tema de qué pasa con los impactos acumulativos. Se escucha muy poco el día de ahora respecto a este tema. ¿Cómo gerenciarlos? ¿Cómo manejarlos? ¿Cómo evaluarlos? Y al mismo tiempo, ¿cuál es el papel del regulador cuando no es el sistema de evaluación de impacto ambiental? Un comentario. Otra condición de éxito para estos procesos de consenso es que hay un respaldo técnico, y creo que ustedes tuvieron un comité técnico, un grupo técnico me imagino, para calcular, visualizar y presentar las implicaciones de las diferentes opciones, ¿no? Y eso es particularmente importante en el tema de impactos acumulativos, porque son muy difíciles de manejar y de entender. Pero hay maneras de presentar impactos acumulativos en una manera que los participantes en el proceso pueden decir eso sí es aceptable o eso no es aceptable. ¿Quería cerrar? ¿No? Bueno, entonces quisiera por favor pedir un aplauso a todos nuestros paneles. Permítanme invitar ahora al señor Fernando Momi para la sesión de clausura. Magnífico, Antonio, muchas gracias. Señoras y señores, representantes del Banco Mundial, del BID, integrantes, representantes, presidentes de las agencias de regulación de América, señor presidente Osinamín, representantes de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, estas 2 intensas jornadas de trabajo, donde hemos analizado y discutido las mejores prácticas y experiencias en pos de delinear estrategias para la gestión integral de los recursos hídricos, una de las conclusiones que debemos resaltar es la evidencia que trabajando de manera conjunta todos los actores de la sociedad podemos enfrentar los retos que nos impone el cambio climático, la contaminación, los riesgos de desastres naturales. Un claro ejemplo de ello es la iniciativa que tuvimos de implementar los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, que constituyen un instrumento financiero que permite a las empresas operadoras que brindan el servicio de agua potable contribuir en la preservación de las fuentes de agua, garantizando la regularidad, calidad y cantidad del recurso hídrico para las futuras generaciones. Creemos que de parte del sector de energía también podría haber nexo, lo ha llamado Andrei, y una contribución como lo quisiéramos nosotros. Por eso hemos incorporado en esta sesión también en el foro al sector eléctrico.
Otra de las conclusiones que podemos obtener es la urgente necesidad de cuidar las reservas de nuestros acuíferos. El agua subterránea, lo hemos repetido varias veces, se ha repetido a lo largo de las sesiones, de manera brillante por Gonzalo, por Colin Carter, representa un porcentaje importante de la masa de agua presente en los continentes. El agua del subsuelo es un recurso importante, pues abastece a una tercera parte de la población mundial. Pero es de difícil gestión, como lo han mencionado los mismos expertos, por su sensibilidad a la contaminación, a la sobreexplotación y por su difícil cuantificación y monitoreo. Sin embargo, ahora tenemos ese encargo también y tenemos que trabajar en él por encargo del Poder Ejecutivo. Estamos ahora ya, como ustedes saben, trabajando en una metodología para la fijación de las tarifas de aguas subterráneas que nos permitan contar con los recursos para realizar un adecuado mantenimiento y gestión de estos importantes recursos. Así, el reto es mantener los acuíferos para que se constituyan en las principales reservas en escenarios extremos, sequías, riesgos de desastres naturales, contaminación en las cuencas. Una tercera conclusión que quisiera resaltar de mi parte es la necesidad de fortalecer a las empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento para enfrentar los riesgos de desastres. También hemos incorporado nosotros en las tarifas un mecanismo para ir generando estos fondos y para que las propias empresas empiecen a tener los recursos para prevenir y hacer frente a estos desastres naturales. También quiero resaltar el cambio de chip que hemos propuesto, de pasar del derroche al ahorro de agua, porque es una forma también que vamos a contribuir, como hemos visto, ya no solo a lo que nosotros teníamos dentro de nuestro mapa, que era si reducimos la cantidad de agua, vamos a reducir la cantidad de agua que usamos, vamos a reducir o vamos a incrementar nuestra seguridad hídrica al futuro, sino también que si usamos más agua, en realidad estamos dando muchísima más energía y eso está generando muchísimos costos a toda la red y a toda la sociedad. En resumen, las lecciones y experiencias que nos deja el 8º Foro de Regulación PIAR Perú 2015 resulta una gran motivación para enfrentar el futuro con la convicción de que estamos trabajando yendo por el camino correcto para alcanzar el objetivo central de mejorar sustancialmente la calidad de vida de nuestra gente. Hace 2011 se ponía en un estudio realizado por Apoyo que la infraestructura era la prioridad en nuestro país. Primero estaba la infraestructura, luego estaba el agua y saneamiento, tercero estaba la educación y cuarto la salud. Y creo que también fue para un CADE que se hizo ese estudio. En el último CADE, el presidente regional de ICA abrió diciendo que el Evangelio tenía que ser ahora en el nombre del agua, de la salud, de la educación y de la seguridad. Pero si nos damos cuenta, en ambos casos, felizmente ahora ya el agua ha pasado a ser el primer lugar, pero es que siempre debió estar en primer lugar, porque si nos damos cuenta, también del agua depende la salud, también del agua, en muchos casos, aquellos que no tienen agua, pierden horas de clase, se enferman más, pierden horas de clase, las niñas no van por ir a la carrera de agua, pierden horas de clase, se educan menos. Entonces, tiene que ver también el agua, no solo con la salud, sino también con la educación. En ese sentido, el agua siempre ha debido de estar en el primer lugar. Finalmente, quiero agradecer a todos aquellos sin los cuales no hubiera sido posible hacer este evento, a Forest Friends, a The Nature Conservancy, a la cooperación suiza, al 2030 Water Resources Group, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, a la cooperación hermana, a GIZ, a Hans que está por acá, a la Universidad del Pacífico y a Oceanía. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su paciencia, por su participación activa y por su asistencia. Gracias a todos, que tengan un feliz día.